según qué lugar del mundo este mensaje de hoy sonaría de forma diferente. En algunos lugares posiblemente sería más entendido que en un lugar como España, por ejemplo, como Europa Occidental, como gran parte del mundo cristiano, vería esta pregunta quizás un poco extraña. ¿Me aborrece el mundo? Pero si hablamos, por ejemplo, en un país islámico, en Corea del Norte, incluso en China, la pregunta sí tiene mucho sentido, porque los cristianos evidentemente en esos lugares son aborrecidos por el mundo. Pero aquí como que la cosa es más cómoda, más tranquila, como que la pregunta no tuviera mucho sentido. ¿Será que el mundo me va a aborrecer? ¿Es que voy a recibir escupitajos, amenazas, insultos allí en mi diario andar? Y vas a encontrar de que no es muy frecuente, pero sin embargo hay muchas anécdotas que yo sé que vosotros tenéis, que por el hecho de saber que sois cristianos o por haber abierto la boca y haber hablado del Evangelio, o incluso en las redes sociales, vas a tener tú alguna oposición, o alguien que te va a hacer incordio, o te va a tomar como una persona desagradable, te va a quitar la amistad, te va a quitar el trato. ¿Por qué? Porque tú eres creyente y porque al haber abierto la boca y al haber hablado del Evangelio, eso lo ha incomodado al punto de que te pone en la lista negra. Por eso yo creo que esto también tiene relevancia para nosotros y es importante que lo entendamos, porque si pensamos que no vamos a recibir ningún problema del mundo, o no somos de Cristo o estamos muy calladitos. Eso es así. Vamos a ver qué dijo el Señor y cuál es la lógica de esto. Dice Juan 15, 18 al 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Primeramente, evidentemente, Jesús es el que recibió la primera aborrecimiento del mundo. Hemos visto a lo largo de los capítulos de Juan cómo Jesús, cuando hablaba y él no tenía pelos en la lengua, la gente comenzaba a incomodarse hasta el punto de coger piedras para apedrearle. En varias oportunidades Jesús se escapó por poco de ser lapidado. ¿Por qué? Porque les incomodaba. Y si le habían aborrecido a él, ¿cómo no aborrecerían a sus discípulos? ¿Cómo no van a aborrecer a aquellos que le siguen? Y luego dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por lo tanto, como una de las características naturales de un creyente, es que el mundo te aborrezca. Repito, es verdad que en nuestro mundo occidental como que no se ve mucho, salvo anécdotas, pero hay otros países donde esto no se toma a broma. Esto encaja muy bien, se entiende muy bien, porque los creyentes de esas zonas del mundo lo padecen cada día, son aborrecidos por el mundo de una manera contundente. Bien, vamos a ver otro pasaje que nos da luz, en este caso Pedro, primera de Pedro 4, del 12 al 19, y aquí Pedro nos va a decir una cosa también interesante, que todo creyente no tiene que encontrar la adversidad como algo extraño. Dice, fíjense lo que dice Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Cómo es algo extraño? Uy, qué raro, ¿no? Qué extraño. Que sea probado. Y no solamente pruebas por causa del Evangelio, sino también pues pruebas de distinto orden que no tengan nada que ver con el Evangelio también. No nos debe extrañar. Pero aquí va a referirse más Pedro a las pruebas producto de persecución por causa de la fe.
¿Y qué sigue diciendo Pedro? Dice, si no, cuando llevas esa persecución, cuando alguien te ha incordiado o fastidiado o amenazado, incluso amenazado de muerte, dice, si no, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y tú veas en la presencia del Señor decir, sí, yo he sufrido por Cristo. Y a mucha honra y con mucho orgullo, yo sufrí por Cristo. Si yo no he sufrido por Cristo, en ningún momento, pues como que no voy a poder, digamos, gozarme en esa identificación con los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque, bueno, tuve la suerte, digamos, hasta ser, entre comillas, de que no me fastidiaron en mi vida de fe. Pero eso realmente, si bien aquí es más difícil y en otros países es mucho más fácil, igualmente aquí también y en el pasado, aquí muchos de vosotros recordaréis décadas atrás cómo estaba la persecución con los que eran protestantes o evangélicos, lo han visto. No les estoy contando cosas extrañas, vosotros también lo habéis padecido. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. O sea, es una marca, una señal precisa de que sois hijos de Dios. Porque el glorioso Espíritu de Dios, voy a repetir, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Quién? Dios. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o coladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Claro, no es agradable, pero el hecho de saber que estás sufriendo por Cristo ya es una medalla, es un logro, es algo que puedes congratularte porque estás participando de los padecimientos de Cristo y tendrás gran galardón por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Interesante lo que dice, ¿no? Que primero el juicio de Dios empezará por los mismos creyentes y padecerán por causa de ello. Pero luego vendrá el juicio al mundo, y ese juicio, que la iglesia será arrebatada antes de que suceda, será terrible. El mundo padecerá, pero verdaderamente el juicio de Dios y la ira de Dios, se llama el día de la ira de Dios. Dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es lo mejor que podemos hacer. Según la voluntad de Dios, o sea que Dios mismo quiere que padezcamos también. Y también en su voluntad permite que pasemos por esas aflicciones y esos padecimientos por causa de Cristo. Y tenemos que verlo como un privilegio y no tanto como un engorro, sino más bien como un privilegio. No digo que sea fácil, pero tenemos ese consuelo de que por lo menos podemos voltear la tortilla y decir, bueno, he padecido esto, pero gloria a Dios, que bueno, yo lo he padecido por el Señor. Bien, vamos volviendo a Juan, a los versos 20 y 21 del capítulo 15. Y el Señor va en su discurso a completar las ideas, diciendo, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor, o sea, nosotros no somos mayores que Cristo, y si Cristo padeció por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos padecer por Él? Es lógico, ¿no? Sería la forma de corresponder a lo que Dios hizo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Evidentemente, lógico. ¿Por qué? ¿Por qué será así? ¿Por qué lo dice el Señor? Va a explicar el Señor ahora por qué. Dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahora, aquí no está hablando de que guardar la palabra es cumplir o obedecer la palabra de Jesús.
Está diciendo que tienen en cuenta sus palabras, eso quiere decir. Si tienen en cuenta mis palabras, que tanto les ha ofendido a esta gente, también tendrán en cuenta vuestras palabras que seguirán ofendiendo a esta gente. Porque cuando tú declaras el Evangelio, vas a recibir muchos tipos de respuesta. Una de ellas es una respuesta, vamos a decirlo, positiva, que la persona tiende a creer, pero por lo general, lo más común es que la respuesta va a ser negativa, es decir, que la persona tiende a rechazarlo, porque me está hablando de que soy pecador, de que tengo que compadecer ante un juez que es Dios, que va a castigar mis pecados. No, por favor, no me cuentes ese cuento, que yo no quiero saber de esas cosas. Yo quiero tener libertad moral para pecar como me dé la gana. No me hables de ningún Dios que me va a juzgar y que me va a condenar. Es lógico, ¿no? Y claro, cuando tiene esa persona esa actitud, ¿qué va a sentir con respecto a ti, a los que estás hablando respecto al Evangelio? Rechazo. Te va a rechazar por eso, porque estás justamente hurgando en su alma, arañando su propia moralidad pervertida, y evidentemente te va a odiar y te va a despreciar, y si puede hacer algo contra ti, lo hará, como ha sucedido muchas veces. Luego dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque no conocen al que me ha enviado, es decir, no conocen al Padre. Son personas o porque son ateas, o porque tienen otra religión de un Dios falso, y claro, como no tienen a Dios, no conocen a Dios, tampoco conocen a Cristo. Y recuerden que conocer a Cristo y conocer a Dios es lo mismo. No puedes tú decir que conoces a Dios sin conocer a Cristo. Y eso, por eso, no sé si han notado muchas veces esos testimonios de fe de creyentes o supuestos creyentes que no mencionan a Jesús. Y tú le escuchas hablar, y en ningún momento mencionan, hablan de Dios, sí, que Dios me ha ayudado, Dios me ha salvado, esto, pero oye, menciona al personaje clave, Jesucristo. Y ya un poco como que te entra un poco de sobresalto y sospecha, ¿no? ¿Qué tipo de creyente es este, ¿no? Que no menciona a Jesucristo? Es algo extraño, es algo raro, ¿no? Pero así sucede, lamentablemente. Y es muy sospechoso, evidentemente, ese tipo de creyentes que jamás te hablan no te mencionan a Cristo en ningún momento. Eso es muy sospechoso. Cristo es clave y fundamental para la salvación, tengo que mencionarlo. Y si lo menciono, es que realmente no solamente tengo comunión con Cristo, sino también comunión con el Padre, con Dios. Y no puedo decir que tengo comunión con el Padre si no tengo comunión con Cristo. Así de simple. No hay forma, no podemos escapar a eso. Bien, vamos a continuar con los versos siguientes, de los versos 22 al 25 del capítulo 15. Dice, aquí una parte interesante. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. La lógica que acabamos de hablar, ¿no es verdad? Tú no puedes decir que estás con Jesús y no estás con el Padre, ni puedes decir que estás con el Padre y no estás con Jesús. Tienes que estar con ambos. Si le aborreces a Jesús, quien diga que aborrece a Jesús, aborrece a Dios también. Dice luego, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, los milagros que hizo Jesús, la multiplicación de los panes y los peces, caminó sobre las aguas, calmó las tempestades, etc. Repito, si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Es evidente, pues, que hay una responsabilidad distinta ante Dios de aquellos que han recibido el Evangelio de Cristo con respecto a aquellos que nunca lo han recibido. Dios también lo va a juzgar por la ley natural. ¿Recuerdan el capítulo 2 de Romanos? ¿Recuerdan que Pablo habló de eso? Lo juzgaría según la ley natural.
y sus razonamientos los defenderán o los acusarán, porque hay una ley escrita en el corazón del ser humano. Pero sin embargo, esa responsabilidad es mucho mayor y el castigo será mucho mayor para aquellos que sí han escuchado el Evangelio, que sí han sabido de Cristo y sin embargo le rechazaron. El castigo va a ser, y ahora lo va a explicar Jesús mismo, vamos a ver. Aquí vemos, antes de pasar ese pasaje en Mateo, vamos a pasar a donde Jesús en el capítulo 9 dice algo parecido. Cuando hablaban pues con los religiosos judíos que se sentían muy eruditos, eran unas eminencias, conocían la ley y en su sabiduría maquinaban que estaban muy bien, que eran creyentes en Dios. Y sin embargo, de creyentes en Dios, en realidad no. Por eso Jesús les dijo hijos del diablo en cierta oportunidad. No lo eran. Se creían, se infatuaban mucho en que eran grandes creyentes, pero no lo eran. Dijo Jesús, Juan 9, 39, 4, 1, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Qué quiso decir ahí? Va a llamar a gente que está ciega espiritualmente y lo va a iluminar con su palabra, para que puedan ver y puedan recibir a Cristo. Pero va a haber gente tenazmente dura y rebelde que va a rechazar ese evangelio de Jesús. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el juicio de Dios? Van a ser endurecidos y más bien van a quedar ciegos y van a perderse. ¿Por qué? Porque no quisieron aceptar el evangelio de Jesús. Y luego dice, y entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso somos también ciegos? O sea, ¿estás hablando de nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Los que vemos o los ciegos? ¿Somos los ciegos, Señor? Le está diciendo los religiosos. Y miren lo que les contesta Jesús. Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado, porque no conocerías del Evangelio, no conocerías ni de mi existencia. Pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ya sabes de mí, ya sabes de mi Evangelio, y aún así me rechazas, aún así te rebelas contra mí. Pues bueno, ahora es donde tu pecado va a resaltar. Como le decía antes, aquellos que tienen la responsabilidad de haber recibido el Evangelio tendrán mucha mayor responsabilidad moral ante Dios por haber rechazado a Cristo. En el día del juicio eso va a suceder. Y eso es lo que dice justamente Jesús en este pasaje de Mateo 11, del 20 al 24. Va a decir precisamente eso. Mire, dice así, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, que en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, vemos las cositas que habían hecho, que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, donde vivía Jesús precisamente, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Claro, ¿no? La responsabilidad de conocer a Cristo y a su Evangelio los lleva a una culpa mucho mayor que aquellos que nunca supieron de Cristo. Incluso aunque aparentemente Sodoma y Gomorra, bueno, no aparentemente, realmente hicieron terribles cosas, aún así, estos señores que no han hecho esas terribles cosas, por el solo hecho de haber presenciado a Jesús y su palabra y haberle rechazado, pese a los milagros que hizo, el castigo será mucho peor. Aquí el Señor es muy enfático y contundente.
será mucho peor. Y nosotros tenemos también esa responsabilidad como creyentes, no porque vayamos a ser castigados, sino porque tenemos ese gran privilegio que Dios nos ha dado de haber podido creer en base a conocer ya de Jesús y conocer en la Biblia de su palabra. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de serle obedientes y gratos a Él, porque es un privilegio, y en ese privilegio también nosotros tenemos nuestra cuota de participación y tenemos que aprovecharlo. Bien, ¿qué dice el siguiente? Siguiendo, estamos yendo en el capítulo 15, los versos 26 al 27. Este y un pasaje más y ya estaríamos terminando. Vamos a hacerlo hoy día un poco corto porque va a haber la segunda parte. Bien, ¿qué dice? Aquí habla del Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Interesante, ¿no? Dice que el Espíritu Santo nos da testimonio de Cristo. ¿A quién? A nosotros. Pero dice también que nosotros también damos testimonio también. ¿Y cómo lo damos? Cuando testificamos a otros de Cristo. En ese momento es cuando nosotros también estamos testificando con la participación del Espíritu Santo para que otros conozcan de Cristo y conozcan lo que Cristo hizo por ellos y cómo ellos pueden ser salvos a través de Cristo. También el Espíritu Santo en nosotros, como templo del Espíritu Santo, va a poder participar en la obra del Evangelio. Es un gran privilegio. Y por eso el Señor tenía que enviar al Espíritu Santo no solamente para que podamos tener la presencia de Cristo en todo momento, sino también para que el poder del Espíritu Santo sea ministrado a través nuestro, para que la iglesia crezca y la obra de Dios aumente. Somos partícipes junto con Cristo. No separados de Él, junto con Él somos participantes de la obra de Dios en la tierra. Bien, vamos a ver ya en el capítulo 16 los primeros 4 versos. Muy importante esto, unos comentarios más y ya ahí terminaríamos. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Es como diciendo el Señor, miren, lo que les estoy diciendo es para prevenirlos, porque todavía las cosas están muy tranquilas, pero ya cuando haya partido el Padre, cuando ya vosotros estáis con el Espíritu Santo en Pentecostés, todavía no lo decía de esa manera, pero en el futuro vosotros vais a padecer persecución. Hay muchos más versos que podrían involucrarse en este mensaje, que no lo vamos a hacer tan extenso, en el cual el Señor nos señala las distintas aflicciones que van a sufrir los siervos de Dios. Dice que incluso cuando Él dijo, ¿recuerdan que yo no venía a traer paz a la tierra sino la espada? Y algunos, sobre todo los ateos y la gente enemiga de Cristo, salen ahí en las redes sociales diciendo, ¿ven lo que decía Jesús, qué malvado era? Decía que Él no venía a traer paz a la tierra, sino venía a traer espada. Y que vuestros padres entregarán a los hijos y los hijos a los padres. O sea que habría en el mundo discordia. ¿Por qué? Porque aborrecen a los hijos de Dios. Aborrecerán a los seguidores de Cristo. Y ya lo hemos visto en países comunistas o en países musulmanes, al padre mandando o matando él mismo al hijo porque es creyente, o a la hija, o viceversa. Abandonándose familias, rompiéndose simplemente porque un miembro se hace cristiano. Entonces todo lo que decía Jesús se cumplió a rajatabla. En el Imperio Romano ocurrió exactamente eso, y a través de los siglos ha seguido ocurriendo hasta el día de hoy. Y es una señal de que efectivamente va a haber esa discordia predicha por Jesús y tenían para prevenirnos y decirnos, bueno, señores, tengan cuidado que esto les va a pasar. Y es lo que quiere decir aquí. Fíjense lo que dice en amarillo.
os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora que sucedan estas cosas, os acordéis de que ya os lo había dicho. Ya se los predije, no les parezca nada extraño, eso va a suceder. Van a pasar cosas terribles. Estén preparados porque que no les coja por sorpresa, que no les parezca algo extraño, porque esto va a suceder. Dice ahí, por ejemplo, que cualquiera que os mate pensará que sirve servicio a Dios. A Jesús no fue así. No lo crucificaron porque pensaban que servían a Dios, porque según ellos era un hombre blasfemo, y los mandaron a matar precisamente porque ellos creían que servían a Dios, pero sin embargo estaban sirviendo a Satanás. Y en el mundo cristiano, a lo largo de los siglos, también ha pasado esto. ¿Cuántos cristianos han muerto por causa de su fe a lo largo de estos siglos? Hasta el día de hoy. Y no hablemos solamente de musulmanes contra cristianos o regímenes ateos como Corea del Norte contra cristianos, sino también de cristianos, entre comillas, contra auténticos cristianos. ¿Cuántos en las hogueras de la Inquisición han muerto por causa de estos falsos creyentes? ¿Cuántas matanzas han habido a distintos pueblos simplemente por el hecho de ser cristianos? Hechas por reyes, autoridades, príncipes y pueblos que se consideraban también cristianos. Y han hecho grandes matanzas. Una, por ejemplo, la de 1572, la famosa noche de San Bartolomé, ¿no? Cuando Carlos IX y su madre Catalina de Médicis instigaron una trama diabólica. Iban a celebrarse unas bodas reales y se hicieron las paces con los hugonotes que eran calvinistas, eran creyentes, y los invitaron a París para que fueran a celebrar el matrimonio. Y todo lo hicieron simplemente para que viniera toda esa gente, estuvieran en París y unas hordas se encargasen durante la famosa noche del 22 al 23, no recuerdo qué mes, comenzaron a matar a toda esta gente. Fue una matanza espeluznante, una carnicería. Los perseguían por todas partes, muy pocos lograron escapar. Y al final, pues, los satisfechos, Catalina de Médicis y Carlos IX, se pudrieron prácticamente en vida. O sea, se dieron cuenta de la catástrofe espiritual y cómo habían sido tan criminales que se pudrieron en vida. Uno le dio una enfermedad. O sea, ellos al final se dieron cuenta de lo que habían hecho y los dos murieron también enfermos de su propia culpabilidad. Pero por poner un ejemplo de muchísimos otros ejemplos que hay a lo largo de la historia que nos aburriría de hablar. Pero así, ha habido creyentes que han matado, creyentes entre comillas, profesantes, no nacidos de nuevo, y también quizás algún caso, triste decirlo, de algún nacido de nuevo que en su furor de la época, del siglo XVI, haya ordenado la muerte de alguien que difería de sus pensamientos y de su ideología. Eso sucedió también. Vemos pues que no solamente son los no cristianos los enemigos, sino también los mismos cristianos los que pueden cortarte la cabeza. Hoy quizás en el mundo actual no tanto como en el pasado, pero en el pasado ocurrió con frecuencia. Y claro, dice, y lo harán porque no conocen al Padre y a mí. Principalmente por eso, porque no son de verdad hijos de Dios. Y por lo tanto, Satanás los podrá usar para poder matar a los mismos creyentes. Conclusión, nuestra vida como cristianos va a tener algún tipo de percance, aunque vivamos en sociedades libres como la española y en general de este mundo occidental, igual habrán algunas personas que ante nuestra proclamación del Evangelio tengan alguna actitud negativa hacia nosotros, y no nos sorprenda pues, ni lo veamos como algo necesariamente malo, porque es un galardón que estamos acumulando en nuestro corazón. Ahora vamos a ver en la segunda parte una parte muy interesante, que es la pregunta ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Eso lo vamos a ver en el taller de evangelismo dentro de unos minutos. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias porque tú eres un Dios que verdaderamente sabes
advertirnos, Señor, de cuáles son las posibilidades, Señor, de que podamos ser atacados, Señor, por parte de aquellos que no te conocen. Aquí, Señor, es lo que hemos visto en tu palabra, hemos visto cómo Jesús les advierte a sus discípulos que eso va a suceder en su futuro, y así fue realmente. Y muchos de ellos, la gran mayoría, murieron ajusticiados por su fe. Señor, quizás nosotros estamos en un país donde esto todavía, por lo menos no en el corto plazo, no sucede, no sabemos si sucederá en el futuro, pero Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender de cualquier oposición, cualquier maltrato que podamos recibir, suave, aunque pueda no ser gran cosa como en otros países, pero cualquier maltrato que podamos recibir, Señor, lo podamos entender no como una cosa negativa, sino como que estamos, Señor, recibiendo galardón por ello. Te pedimos que nos ayudes a entenderlo y te pedimos pues que nos tengas nuestro corazón preparado para cualquier adversidad futura por causa de la fe, que no nos toque por sorpresa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.